Bienvenidos y bienvenidas al programa En Cuarentena. Este programa contiene spoilers. Película, Superman, Hijo Rojo. Bienvenidos a una nueva edición de En Cuarentena. Ya saben ustedes que este es el programa de cine en donde intentamos aglutinar, por una parte, una película más moderna y por otra parte, una película de género más clásico, por decirlo así, aunque el año de producción no tiene por qué ser importante para disfrutar del buen cine. Hoy nos acompaña pues hasta una novedad y vamos a empezar por ella. ¿Qué tal, Lucas Morales? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Aquí Sí, encantado de ¿qué tal? unirme a esta iniciativa. Sí. Bienvenido eres y ya sabes que desde hace unas semanas eres parte del colectivo, de un colectivo bien amplio y después vamos cogiendo fichajes para este encuentro, digamos, más visible de cara al exterior. Y como siempre también nos acompaña Norberto Trujillo. ¿Qué tal, Norberto? Muy buenas, pues muy bien. Aquí encantado de estar en el cuarto programa ya. Hoy escuchamos a Jesús Hernández de Cultura Manía porque desde luego no ha sido su voluntad no estar con nosotros, sino que ha tenido, pues digamos, un percance de salud bastante leve y bueno, hay que disculparlo de esta manera. Y bueno, vamos a empezar ya al tajo, como se suele decir, vamos a empezar por Superman Red Son. Es una película de animación dirigida por Sam Liu. Es una historia de cómics de Mark Millar y la banda sonora es de Frederick Whitman, perdón. Evidentemente es una producción, como en estos casos, de la Warner Bros. En comandita con DC, ¿no? DC Comics, que es esta, digamos, importante empresa de cómics a nivel mundial y a nivel estadounidense. ¿Quién se arranca, Norberto? Por ejemplo, tú, ¿cuál es tu puntuación y valoración general de este trabajo audiovisual? Bueno, voy a dejar la puntuación para el final, después Para más tarde. de que dialoguemos todo lo que tengamos que decir, Sí. pero a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo además creo que cualquier persona que me conozca sabe que no soy muy fan de DC, soy totalmente Marvelita y a lo mejor soy más crítico con las pelis de DC y menos crítico con las pelis de Marvel, pecado. Pero viendo esta película ya tenía los antecedentes de que me habían hablado del cómic, nunca lo había leído, pero me habían hablado muy bien del cómic. Y ya la historia de por sí, de este What If, me interesaba muchísimo. Y la verdad es que la peli no me ha decepcionado, ya sin entrar en detalles todavía, no me ha decepcionado y me ha gustado bastante. Tu turno, Lucas, ¿qué te pareció? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Norberto. A mí sí es verdad que sí he leído el cómic, lo leí además recientemente y me parece que es una película que funciona muy bien. Yo creo que si, como decía Norberto, si entra en muchos detalles todavía, es una prueba de que DC quizá en el universo cinematográfico, el que vemos en las salas de cine no funciona tan bien, pero en el animado funciona de lujo y una prueba es el Hijo Rojo, ¿no? Y creo que salvo algunos detalles que cambian y que iremos comentando a lo largo de esta charla, es una muy buena adaptación de lo que es una buena muestra de cómo llevar un cómic a la pequeña pantalla en este caso. Pues vamos a estar, la verdad, bastante de acuerdo en esta primera aproximación. A mí también me entretuvo. Hay que decir que en 1 hora y media la película no te deja ningún tipo de tregua para descansar, te entretiene de comienzo al final. Y como ya han ido apuntando por ahí, de las cosas que verdaderamente me ha gustado de la película es el comienzo, el establecimiento de unas normas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en cómics y desde luego en la historia de Superman, que convendremos que es una historia clásica de los norteamericanos, que los rusos y no cualquier etapa de los rusos, sino de la Unión Soviética, hagan de este hijo de Estados Unidos un hijo rojo, un hijo de la Revolución Soviética, la verdad que es un establecimiento de historia que me encanta. De todas formas, y abro ya el debate si les parece. A mí me parece que esta película, esta obra audiovisual animada, abre demasiados melones y que los va cerrando demasiado pronto. Y me explico. Hay tramas como las de Batman, como las de Wonder Woman, como la del incluso Luthor, que es desde el comienzo al final, pero también
digamos, la trama que llevan a cabo la pareja de Luthor, ahora no me va a salir el nombre de Lois Lane, evidentemente, que van, digamos, cerrándose demasiado pronto. ¿A ustedes no les parece que, por ejemplo, la trama de Batman como este terrorista del Estado dentro de la Unión Soviética tenía de por sí, digamos, entidad suficiente hasta para otra película? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, que daba absolutamente para otra peli. Ahora yo creo que Lucas nos ilustrará un poco más de la Sí. diferencia con el cómic, porque yo creo que esta peli, la presentación de Superman está muy bien, pero esta peli peca de lo mismo que, por ejemplo, cuando ves Endgame. Si tú ves Endgame y te parece una obra maestra, un película o lo que tú quieras, ¿no? ¿O Pero no? sí es verdad que como peli solitaria, si no existiera ninguna más, no funciona porque tendrías que conocer a todos los personajes. Entonces con Exacto. Red Son pasa lo mismo de que si sabes quién es Batman y sabes quién es Wonder Woman, pues lo ves y te emocionas y dices, hostia, Batman, hostia, Wonder Woman, pero si no es como, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hacen aquí? ¿Y qué están aportando a la trama? O sea, ¿cuál es su presentación? Porque no está del todo presentado, ¿no? Pero claro, se Uh-huh. sobreentiende que si ves esta peli, porque conoces a estos personajes un poco, ¿no? Pero sí es verdad que no está del todo desarrollada, ¿no? Ninguna de las dos tramas de los otros dos superhéroes, ¿no? Efectivamente. Lucas, ¿cuál es tu punto de vista? Hombre, a ver, el problema que existe aquí es que partimos de que esto es una ucronía. Y entonces, si tú no conoces el material original del que trata, que es Superman, no le sacas todo el jugo, no le sacas todo el valor que tiene como obra. Realmente, que es lo que difiere del cómic, que es el final, ¿no? Pero digo, lo iremos comentando a lo largo que vayamos avanzando. Sí, sí. Realmente es una obra que lo que hace es un poco criticar todos los sistemas políticos por igual. De hecho, a medida que va avanzando la película, te das cuenta de que si Superman hubiera caído en la Alemania nazi, tampoco hubiera hecho algo muy diferente, solo que a través del nacionalsocialismo, ¿no? Aunque quizá la figura de Stalin está un poco endulzada, ¿no? Sobre todo al comienzo de la Sí. película. Pero sí que es cierto que yo no creo que los personajes, que estos personajes estén tan poco desarrollados, sea precisamente un punto en contra de lo que es la obra. En el cómic es cierto que tampoco tenían un desarrollo mucho más intenso de lo que se ha hecho en esta película y creo que tampoco es necesario porque lo que al final te viene a contar, la historia que te quiere contar realmente es cómo surgen determinados focos de resistencia, hagas lo que hagas, crees el régimen, el tipo de régimen que crees. Entonces, y después también esa propia resistencia interna que existe, ¿no? Que es la que plantea Wonder Woman dentro de lo que sería, que en un principio está muy enamorada de lo que son los ideales que plantea Superman y luego pues poco a poco cuando ve la realidad que hay detrás y que los métodos que aplica el hombre de acero no son muy diferentes de los que aplicaba Stalin, salvo quizá un Uh-huh. poco más piadosos, ¿no? Yo creo que Efectivamente. son realmente como pequeñas piezas que se van moviendo dentro de lo que es el tablero de lo que es la película, pero que no son tan importantes y que no dejan de ser quizá parte del juego, porque esta película lo que juega es como decías en un principio, Héctor, a contarnos la historia de una manera distinta. Entonces, creo que quizá no son tan importantes. Es verdad que podría dar para unos capítulos alternativos, seguramente, pero yo no creo que sea una historia que merezca o que necesite que haya una profundización mucho más allá de lo que ha sido, de lo que es el cómic y de lo que es la película. Es que la peli es muy estanca, no sé si ustedes tienen esa impresión, es decir, hay un periodo claro de introducción en donde evidentemente uno se sorprende con evidentes giros, en el sentido del más claro, de repente este hombre, adalid de toda la vida del capitalismo, es comunista y apoya la Unión Soviética. Hay además una conversación entre Lois Lane y Superman exquisita, en donde se expone sencilla y llanamente, digamos, la contradicción de la lucha de clases y, digamos, el dictamen y la doctrina socialista por una parte, y por otra, la doctrina capitalista y la doctrina que defiende una norteamericana como Lois Lane. Evidentemente también se ve en un momento una persona buena, que es Superman, aún con la ideología socialista. Oye,
él no se cree que su líder esté haciendo barrabasadas con la oposición en los gulags, cuestiones que verdaderamente ocurrieron. Sin embargo, esa postura crítica le llega a tener que atentar contra su líder y sustituirlo directamente. ¿Quién le iba a toser? Nadie le iba a toser. No y después la película va abriendo muchos focos, muchos focos, y algunos de ellos bastante interesantes. A mí me gusta, por ejemplo, la trama esta a la que ya he aludido, a la de Batman, pero también la de Wonder Woman, que apuntabas ya tú, Lucas. ¿Cómo ven? ¿Por qué me parece que hay tramas que, por ejemplo, no están al nivel? ¿A ustedes les gustó la idea de Brainiac, con el final también de Brainiac? ¿A ustedes eso cómo lo encajaron? Por ejemplo, vamos a escuchar la opinión de Norberto. No sé qué opinas. Bueno, a mí no me disgusta, pero sí es verdad que veo también no sé cómo será en el cómic, siempre voy a decir esto, Sí, pero, o sea, hay una parte que no me gusta en el fondo, que es la de Superman. Es el héroe clásico, ¿no? de DC, o sea, el superhéroe clásico de DC, y es bueno por naturaleza, ¿no? Aquí mostramos sí, una sí. visión diferente porque simplemente tiene una ideología diferente, pero en el fondo no deja de ser bueno, ¿no? Y que nos El mismo muestren que personaje. al final todo el tema de los chips y todo lo que hizo mal no es culpa suya del todo, sino que estaba con el cerebro lavado por Brainiac, ¿no? Entonces, como, joder, dejas un final de... No es culpa de Superman, es culpa del otro. Y realmente sí ha sido culpa, por mucho que el otro le diera unas directrices, sí que ha sido culpa de Superman lo que ha pasado, ¿no? Pero intentan como dejarnos ese medio final con más buenista, ¿no? De Superman es bueno y al final, pues lo mínimo que hiciera mal lo redime llevándose a Brainiac al espacio, ¿no? Entonces, no me disgusta, pero al mismo tiempo hay algo que me Te parece poco chirría. arriesgado, que no tiene riesgo ninguno, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lucas? Hombre, a mí, yo perdona Norberto porque hoy voy a disentir de lo que estás comentando, pero yo creo que sí que la película arriesga en el sentido de que realmente, aunque pinte a Superman como un personaje benévolo, al final, en conclusión, Superman no deja de ser socialista. Y él, a pesar de que Brainiac pues, acaba traicionando, ¿no?, a lo que es el ideal que él tiene, Superman, por lo que realmente se sacrifica es por el socialismo y por la idea que él tiene de un mundo utópico. A mí la inclusión de Brainiac me parece que es perfecta porque realmente no deja de contarte que la aplicación del socialismo en el mundo real es absolutamente imposible si no está mediando una máquina y dejamos de lado lo que son los valores o los pensamientos humanos y la posibilidad de convertirse en figuras megalómanas, como ha pasado en todos los regímenes que son autoritarios y que además concentran todo el poder en una única figura o en un único estamento. Yo creo que eso es lo interesante. Y quizá la parte para mí más cobarde que tiene es quizá que al final en el cómic se nos plantea que el Lex Luthor, él plantea también o crea también una línea de una especie de fascismo que se llama el lutorismo y que lleva al mundo hacia un avance sin precedentes y una situación social sin precedentes y un periodo de estabilidad económica, social y de paz que nunca antes se había visto en la humanidad, pero lo hace precisamente cogiendo también ideas del socialismo. Aquí vemos que él da un paso a un lado y deja que la democracia se abra camino y que la libertad se abra camino. Y quizá para mí ese es el peor punto que tiene esta película a favor, que no se atreve a meter el dedo en el ojo hasta el fondo, ¿no? Lo mete un poquito, cuestiona un poquito cómo funcionan los diferentes sistemas políticos, pero que al final da un paso atrás porque no es mainstream también criticar el estilo de vida americano. Que repito, que por otra parte, que para mí ese es el gran gazapo de la película, que por otra parte tampoco se dedica a defenderlo en exceso durante toda la cinta, porque hay un momento en el que dices, oye, parece que de verdad me están vendiendo como que el sistema comunista que plantea Superman y que ha creado, y una revolución pacifista que ha creado muy pocos muertos a lo largo del mundo, pues realmente funciona, ¿no? Y ese quizá creo que es el gran problema que tiene la película, más allá quizá de que Superman sea más bueno, o de que no se desarrollen otro tipo de tramas en tanta profundidad.
Pero bueno, no sé si están de acuerdo, ¿eh? Yo también es una visión personal. Bueno, Sí, es yo un creo debate. que obviamente la peli lo que nos habla también es de cómo los sentimientos a una bandera, a una ideología, nos pueden cegar completamente también, y cómo siempre veremos, o en la mayoría de los casos, ¿no? Salvo que por lógica nos sentemos, dialoguemos y llegamos a unas nuevas visiones, siempre defenderemos nuestro pensamiento, aunque no sea el mejor, aunque sea absolutamente equívoco, que es lo que ocurre aquí, ¿no? Porque uno defiende el capitalismo como que eso es lo mejor que debe haber, y el otro defiende el socialismo o el comunismo como lo mejor que puede haber, y quizás ninguno está equivocado, pero tampoco ninguno tiene la razón, ¿no? Es como, no hay una verdad absoluta con eso, y creo que el mensaje principal de la obra es ese, claramente, ¿no? El que, aunque al final lo que se cargan visualmente en la peli, ¿no? Es el socialismo y el comunismo, ¿no? Realmente ninguna ideología política es absolutamente perfecta, ¿no? De hecho, De como dice hecho, Lucas, no sé ¿no? si han Que al fijado que la final, única ideología que no es cuestionada durante la película es la que tiene Wonder Woman, que Wonder Woman tiene muy pocas frases, pero ella es realmente incisiva contra el patriarcado. Es lo que realmente le mete cizaña prácticamente en cada una de las intervenciones que tiene. Y la frase final esa de hombres, cuando está la lucha de poder al final Sí, en su máximo apogeo, pues yo creo que es no, la lucha entre Batman y Superman, perdón, no la final. efectivamente, sí. Yo creo que es la única ideología que no se ve cuestionada en ningún momento. Y me parece que quizá en ese sentido la película ha pecado mucho de ser, pues, de ir a ganar, de ir a caballo ganador, de no ser muy arriesgada con sistemas económicos. Con sistemas económicos, por los sistemas económicos que ahora mismo rigen el mundo, los poderes hegemónicos, Sí. pero sí que es verdad que lo es con el otro lado. Si me permiten solo un pequeño apunte, si antes Por hablaban de favor. Vengadores Endgame y de Vengadores, también si hablamos de Infinity War, aquí realmente estamos hablando de dos películas donde sí se nos plantea una batalla entre lo que es el socialismo o lo que es la arquitectura social, o el maltusianismo, que es lo que practica Thanos, y el American Dream, que es lo que pasa en Endgame, que es el que sale ganador. Yo creo que quizá, yo estoy seguro que los hermanos rusos no fueron muy conscientes cuando hicieron esta película, sino que un poco se dejaron llevar por por lo que llevamos viendo del cine desde los años 80, que es una especie de guerra ideológica entre la arquitectura social, entre el Estado y lo que son los poderes que no se rigen bajo esa norma, que son los poderes económicos, básicamente, que son los que van independientemente del Estado. Y quizás aquí sí que vemos una batalla que por lo menos te hace pensar, te plantea por un lado lo que es la ideología de Thanos, y mucha gente ha estado de acuerdo con lo que planteaba Thanos, que era intentar conseguir la sostenibilidad a través del Qué control horror. poblacional, otras personas no, y después yo al estoy final acaba totalmente de ganando acuerdo. pues esa idea de libertad. Aquí se nos plantea la idea de libertad en todo momento, y Superman no se nos deja de pintar como un tirano, a pesar de que tiene buen fondo, ¿no? Y yo creo Perdón, que Norberto, decías que estabas de acuerdo con Thanos. Totalmente. De hecho, yo cuando veo Infinity War, siendo muy fan de todos los héroes de Marvel, estoy a favor de Thanos toda la peli. De hecho, cuando gana, digo, ha ganado el bueno. Pero mira, Una Norberto, vez y más. si por algún casual te afecta a ti, y quiero decir, si desapareces cual Spider-Man, Si ¿qué desaparezco no me pasaría? entero, así que ¿qué más da? Ah, Si bueno, me toca a mí, no me visto entero, así así, que... visto bueno, así. claro, por el bien común, ¿no, Norberto? Claro, por el bien común. O sea, pero ya ni siquiera yo voy más allá de Thanos. A mí me importa menos incluso el que la otra mitad de la población de cada planeta tenga ahora recursos para sí mismo. No, me importa más que al desaparecer más gente, el planeta respira, porque nosotros sobramos, obviamente, aquí, y somos unos invasores de cualquier sitio en el que haya seres vivos, somos unos invasores seguros. Bueno, Entonces, yo voy más allá de Thanos. no seamos No, tan pero radicales, por favor, Norberto. a Que lo que yo quería como llegar es que fíjense que al final son dos tipos de arquitectura social diferentes. Thanos la plantea mediante eso el está claro. genocidio, y Superman la plantea a través de un superordenador que es el que de alguna manera
pues rige y crea todo ese sistema comunista que además funciona perfectamente, que lo nombran durante la película. Pero me parece que realmente que llega a un punto en el que se quedan sin armas para defender lo que es el sistema americano, y realmente lo que plantean es simplemente ese significante vacío, esa palabra tan ambigua que es la libertad por la libertad. Entonces, creo que si hubieran, como hace también el cómic, que te da un poquito más de pie a la reflexión, si hubieran jugado en esa línea, yo creo que la película hubiera sido una película de 10, una película redonda. Es que ahí voy. Esto es interesante lo que estás diciendo, Lucas, porque probablemente a la película le falta metraje para engarzar todas esas tramas que dices y desde luego también darnos pistas de lo que está sucediendo en la antítesis, ¿no? En Norteamérica. Es que sin explicar bien cómo es esa sociedad americana, no sabemos si la utopía socialista esa que nos presenta este Superman, fuera del estalinismo, fuera de todos los cánceres que tuvo la antigua Unión Soviética, bueno, empezar a hablar por el KGB, por esos criminales que eran militares, pues sería cuestión bastante larga, pero evidentemente sin conocer el contraste no nos podemos hacer bien una idea. Hay que suponer que Estados Unidos siguió absolutamente paralela a o coincidente, mejor dicho, a la historia real. Entonces, no hay un momento en el que nos pongamos de cara y veamos la confrontación de los dos estilos de vida. Eso es bastante interesante. Lucas, aprovechando que te tenemos hoy aquí, yo, como ha dicho Norberto, yo tampoco he leído el cómic, pero ¿cuáles son realmente la diferencia? Porque leyendo un poco solo a través de internet me doy cuenta que son por lo menos 3 tomos, que me da la impresión de que se trata de una historia bastante más amplia. Según Wikipedia, aquí está Red Son Rising, Red Son Ascendant y Red Son Setting. O sea, me da la impresión de que estamos ante, digamos, el lado visible del iceberg y que podemos llegar en el cómic a una historia absolutamente más atrevida y a lo mejor más abierta. Pues la diferencia, es verdad que a mí me parece una buena adaptación, es verdad que es una adaptación que es un resumen de una obra que es mucho más amplia. Igual si hubiera planteado como una miniserie, también hubiera funcionado bastante bien, sí, seguramente, pero me parece que es muy buena adaptación y hay conceptos arriesgados que lo sigue cogiendo. Pues, por ejemplo, ese momento en el que aparece la figura de Stalin, que yo pensé que no lo iba a hacer. De hecho, hubo un momento de la película en el que yo pensé que Superman iba a tener una catarsis y lo que iba a luchar era contra el Estado comunista, pero luego vemos que sigue la línea hasta el final. Es cierto que no ahonda demasiado en todas las historias, es verdad que no las explora lo suficiente, tanto como pasa dentro de lo que es el cómic, pero sí es cierto que para mí la puntilla, el problema que tiene es el final. El final de que cuando realmente se plantea que la solución a los problemas de la humanidad es una dictadura parecida pero diferente a la del comunismo. Es que de hecho, si nos ponemos a ver planteamientos históricos, el nacionalsocialismo y el comunismo no tienen demasiada diferencia. O sea, más allá de lo que son determinados planteamientos ideológicos, son dos doctrinas de izquierda muy parecidas y que de hecho también pues, tuvieron sus millones de muertos a las espaldas, de una manera. Sí, desde el punto de vista de la aplicación, desde luego, claro. Exactamente. Desde el punto de vista de una dictadura. Exactamente. Y luego es verdad que difieren en pequeños matices económicos, pero son muy parecidos. De hecho, no hay que olvidar que Stalin, pues, cuando Hitler invadió Alemania, dice la historia que le envió una carta, cuando Hitler invadió Francia, perdón, que Stalin le envió una carta de felicitación, en principio, y además eran países que no tenían ningún tipo o sea, tenían un tratado de no agresión, a pesar de que Hitler era abiertamente anticomunista. Lo que quiero ir es que al final te plantea que la solución a los problemas de la humanidad es otra dictadura. Lo que pasa es que una dictadura con otra cara. Y esta lectura se puede extrapolar a que en definitiva, la democracia que vivimos es también una especie de dictadura encubierta, que es una cosa que se comenta
muy a menudo. Te abre ese debate político, ese debate de pensamiento, y te plantea lo que son dos escenarios, pues, oye, totalmente contrapuestos, pero toda esa parte de que se ha mantenido de jugar con los personajes de DC, de utilizar esos comandos de los linternas verdes, utilizar a los personajes como Batman y Wonder Woman de una manera secundaria, pues a mí me parece que es muy acertado. Es verdad que no recuerdo, que eso sí que es cierto, que no tengo aquí el cómic, lo tenemos en la fundación, pero aquí no dispongo de él. No sé si esa subtrama de Wonder Woman iba tanto por esos derroteros. No sé si recuerdan un momento en el que ella insinúa, pues, en un código para toda la familia, que en su isla no se estila el estar con hombres. No sé si lo recuerdan cuando están en la terraza del Kremlin, ¿no? Después también es cierto que tampoco recuerdo si ella realmente tiene esa crítica tan feroz hacia el patriarcado, que a mí no me parece en ese caso que sea Lucas, ya que luego comentas, me hizo gracia que en ese mismo momento Superman dice, pues casi mejor porque así nos lo quitamos de encima. Sí, así pasamos esta parte y nos vamos a lo que es importante, que es el objetivo final, la humanidad, ¿no? Que es el bien de la humanidad. Sí. Totalmente. Sí. Fue muy gracioso. Hay un detalle que les quería comentar que tampoco recuerdo si pasa en el cómic, pero que la película me parece que está muy bien, no sé si se percataron, y es que a medida que Superman se va volviendo más tirano, y acapara más poderes, más absolutista, su traje va cambiando y se va, se le va poniendo más cuello de general, le van creciendo diferentes insignias por el cuerpo, los guantes se vuelven negros y las botas también, el traje va cambiando a medida que... Pero eso a lo mejor... Eso a lo mejor, además de ser una crítica evidente al militarismo, ¿verdad? A lo mejor es nuestra mente enferma también, ¿verdad? Porque nos gusta llegar a esos niveles de morbo, ¿verdad? No, tienes razón en todo. A mí me parece que es una película estupenda, yo me entretuve bastante y casi al final se me va cayendo. Digamos que empieza con una fuerte... atención y atracción, no solo por el establecimiento de un Superman socialista, sino también por detalles. O sea, el perfil de Svetlana me parece un guión corto, efímero, pero interesantísimo. Es muy potente. Después, vemos a Superman que en vez de Clark Kent es Somiska, pero que bueno, que podía haber sido un obrero perfectamente, un paria social que prefiere no enfrentarse contra los niños que lo acosan en el cole, porque es que le podía hacer mucho daño, y los diálogos son verdaderamente de lujo. Y hay un momento específico, por eso decía de los bloques de la película, que cuando pasamos de la hora de film al final, que ya serían los 20 minutos, parece que se tienen que acortar los procedimientos y que empiezan a tirar directamente por el camino de en medio. La trama de Brainiac lo absorbe todo y es un final para mí bastante rápido y que no está en correlación con todo lo demás. Yo sigo insistiendo que este Superman versus Batman me encanta tanto como idea, un Superman socialista con un terrorista que piensa que incluso ayudado con los norteamericanos puede llegar a su sociedad a un estadio mejor, a un estadio de más prosperidad gracias al capitalismo. Yo quiero ver esa película y la quiero ver en dibujos animados o en cine, digamos, de carne y hueso, me da igual, porque la verdad que ahí hay una historia magnífica, porque nunca hemos visto a Batman en esos, por lo menos dentro de lo que cabe el cine, ¿no? Batman siempre ha estado como en una aura de persona, no digamos maniquea, no del todo buena, ¿verdad? Pero sí ha tenido como un brillo como de satisfacción, como es del millonario que lo puede hacer todo. Y ese perfil de Batman, terrorista, pobre, que tiene que ser ayudado por un Estado externo, no significa traición, evidentemente, no sé, a una nación, a una patria, a sus ideales de pequeño. De hecho,
el matiz es tan grande que Batman sale pequeño. Ese odio lo tenía ahí. Me parece tan rica esa historia que se merece, pues no sé, un desarrollo propio. Los personajes están súper bien caracterizados, porque evidentemente como hay novedad, no podían ser escuetos caracterizando, digamos, los personajes. Y a mí, insisto, llega un momento en que la película cierra de manera triste. Y ojalá haya una segunda parte, porque el apunte que se deja en una, digamos, en la tónica final, no sé si deberíamos sesgar, digamos, en la sorpresa del público por si no la hayan visto, pero ver a Superman integrado en Norteamérica, a mí también me parece que merece tener una continuidad. Me gustaría ver ese Superman o tramando una venganza sobre lo sucedido o, no sé, o siendo el Superman al que estamos acostumbrados, quién sabe. ¿Cómo lo ven, Norberto? ¿Cómo lo ven? Hombre, yo sabiendo que esto es un what if y que obviamente no quiere trascender más allá de eso, de ser un qué podría haber pasado, sí. Yo no necesito una secuela, sí que estoy de acuerdo en que compraría absolutamente una historia de ver cómo lo vivió Batman, ¿no? Desde el punto de vista de Batman, como una especie de spin-off, ¿no? De cómo sucedió toda su historia vista por él. Eso lo compraría, pero no vería, o sea, no veo necesaria ningún tipo de secuela, pero creo que es un final que ya es bastante conclusivo y que obviamente sí que podría, por poder se puede, sobre todo porque viene de un cómic y los cómics ya sabemos que no se acaban nunca estas historias y que da igual que Superman muera, que volverá y que si el Capitán América muere, volverá también, pero yo realmente no necesito una secuela. O sea, creo que es lo bueno de una historia como esta, es que empieza, concluye y luego ya, si quieres más Superman, pues vuelves a lo de siempre y ya está. Te das cuenta, Lucas, que Norberto no quiere a DC ni aunque le guste, ni aunque le guste la primera película. Bueno, pero por lo menos el primer paso es reconocer que le ha gustado, ¿no? Por lo menos esta Por película. supuesto. Hombre, yo creo ¿Cómo lo que, ves tú, Héctor, con lo Lucas? que tú estabas comentando, creo que es un punto a favor de la película y es el hecho de que nos hemos quedado todos con ganas de saber más. Y yo creo que eso es un buen síntoma de que por lo menos se ha contado una historia interesante y que plantea y de que tiene un planteamiento que es novedoso y que de alguna manera despierta el interés tanto de lectores como de espectadores. Entonces, yo creo que ese también es otro punto que podríamos decir a favor de la película, ¿no? No lo sé, un poco Efectivamente. por resumir. Bueno, pues resumiendo, efectivamente, a mí me parece una película que llega, digamos, al encuadre incluso de aquella maravillosa Watchmen, ¿no? Ya que estamos hablando de cómic y de aplicaciones de cómic, yo creo que esto tiene, digamos, un debate muy, muy profundo, no solo dentro del arte que suponen los cómics, sino también del arte que supone el cine. Durante mucho tiempo hemos visto adaptaciones, yo creo que en algunos casos algo adolescentes, porque adolecían más bien, ¿no? Porque le faltaba, digamos, carisma adulto a los personajes y yo creo que lo estamos consiguiendo, que ha costado un montón, que ha costado ciertos éxitos, como por ejemplo la anterior, perdona Norberto, porque es de DC, la de Joker, pero bueno, ahí está el debate y si quieren añadir algo más rápido, porque ya están pecando por aquí detrás Rocky que quiere salir con los guantes de boxeo. ¿Cómo Bueno, lo yo ven? Por simplemente cerrar. añado mi nota, o sea, a mí como digo me ha Sí, gustado, Joker fantástico. también, Joker es un peliculón, pero ya si hablamos algún día de Joker, también tengo muchas cosas que decir de Joker, de lo que Por no está bien supuesto. en la peli, que es mucho. Pero esta peli yo le doy entre un 6,5 y un 7. Yo creo que más tirando al 7 quizás. Un 6,8 por Vale. ahí. Pues le gustó bastante. Lucas, ¿cómo lo ves? Una nota para finalizar. Pero yo estoy entre el 7 este está el 7. Yo creo que el 7 es una nota adecuada porque es una buena película y la recomiendo encarecidamente a todo el mundo que quiera conocer una historia diferente de Superman y conocer también que el universo animado de DC es un universo muy rico y que quizá mucho mejor, que tiene mucho más valor que el universo cinematográfico.
yo me abono al 7 también. Me parece que tengo la suerte de ser el último en que hablar y que puedo cogerles las notas a ustedes dos, porque además lo veo como acertado. Es entretenida, la predisposición debe ser buena para engancharte a la historia, pero cuando lo consigues me parece bastante acertada. Pues nada más, acabamos con Red Zone y en un please, retomamos nuestro debate con el segundo plato del día, que es Rocky. Película, Rocky. Yo vengo, no se ve, pero vengo preparado. ¡Hostia! Pues ahí está Norberto ya introduciendo su amor por Rocky. Continuamos con esta grabación y me ha parecido estupendo ver esa sudadera de este amante confeso de las películas de Stallone. Y cómo no, estamos hablando ya de Rocky, una película del año 1976 que ha llovido. Yo no estaba ni planeado, hay que decirlo así. O sea, y bueno, hay que decir que es una producción de United Artists. Fue guión e idea original de un chico muy prolífico que se llama Sylvester Stallone, que desde luego el guión dice, digamos, las malas lenguas o el mito que fue escrito en la friolera de 3 días y él se amarró a ese guión. Cuenta también la leyenda que United Artists le daba un dinero importante a un Sylvester Stallone que estaba en la ruina y que dijo, vale, lo que ustedes quieran, pero yo no regalo este guión. Este guión lo tengo que protagonizar yo o no habrá película. Y dice, sí, pues teníamos $2 millones de dólares para esta película si lo hubiera protagonizado un actor como por ejemplo Robert Redford, como por ejemplo Burt Reynolds o James Caan. Pero si te quieres agarrar tanto el proyecto tendrás la mitad de presupuesto. Y dijo, hecho. Oiga, eso es maravilloso. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven, Rocky? Vamos a empezar, digamos, analizando y vamos a empezar dando nuestro punto de vista sobre la película. Empezamos por ti, Lucas, por ejemplo. Bueno, a mí me parece, yo es que en esta ocasión estoy de acuerdo con Norberto, pero sin que sirva de precedente, y es que me parece una de las mejores películas, tiene que estar en ese top 10 de las mejores películas de la historia, pero no por el amor que también siento por Stallone, porque me parece que es un tipo muy prolífico, como tú comentabas, Héctor, sino es que es una película redonda y además trajo consigo un montón de películas motivacionales y un montón de cadenas motivacionales después dentro del cine, gracias también a esa música de Bill Conti, ¿no? Que compuso Bill Conti para la película. Y que me alegro que contase con ese presupuesto tan bajito, porque si no igual después hubiera hecho otro tipo de película, otra película quizás más pretenciosa, y esta película pequeña que contó con el equipo que contó, a mí me parece que ha funcionado muy bien, y de hecho es que a día de hoy todo lo que tiene que ver con Rocky Balboa sigue funcionando muy bien en el cine. Entonces yo creo que eso es un síntoma de que ha sido una película que como mínimo ha marcado historia dentro de lo que es el celuloide, y me parece que siempre hay que reivindicarla, a pesar de que está ese tópico de que sí, que Stallone es un actor o un productor o un creador poco inteligente que produce productos de consumo rápido, sencillo, fácil y de ultraviolencia, y yo creo que aquí nos encontramos con una película muy inteligente que te cuenta un drama humano, y que sin un actor como Stallone, que oye, que a veces cuando está en pantalla parece que le falta alguna luz, pues le da ese empaque a lo que querían contar, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, Norberto? Me da que te gusta un poco la película. Bueno, se conoce que soy muy fan de Stallone. Se dice. Y que Rocky es mi peli favorita. No digo que sea la mejor peli, no digo que sea la mejor peli de la historia, que hay que diferenciar. Es como cuando digo, una peli es mala pero me gusta. Hay diferencia. Claro. Hay que saber diferenciar cosas, ¿no? Pues en este caso es mi película favorita, a pesar de que no considero que sea la mejor película de la historia, ¿no? Que tampoco estaría mal considerarlo, ¿no? Al fin y al cabo son todos gustos, ¿no? Y bueno, aprovechando que están hablando bastante del tema de presupuestario y tal, sí que es verdad que al final la película costó $1 millón justamente porque
porque el trato era que Stallone tenía que protagonizarla, ¿no? Porque era lo que él imponía, lo que llevó a que él solo cobrara $35.000, de los cuales se gastó 15.000 en recuperar a su perro, que es el que sale en la película, porque lo había vendido por Cierto. $25, o sea, muy ¿En serio? loco. Y gracias a no tener presupuesto, como dice Lucas, es lo que hace que la peli sea la que es, que quede como está. Se grabó en 28 días. Escenas como la escena de cuando van a patinar a la pista de patinaje, estaba pensado para tener más de 300 figurantes, pero como no tenían dinero para pagarles, improvisaron esa escena como está, porque realmente está improvisada, y hace que quede Increíble. genial, porque realmente Genial. lo que queremos es verles a ellos solos. No queremos Ujú. verles dentro de un bullicio, ¿no? de gente que es como mucho más eh, les aleja Caótico. totalmente, ¿no? Y la escena de las escaleras, o sea, casi todo lo que está grabado en exteriores además está grabado sin permiso, no tienen ningún tipo de permiso porque no tienen dinero para pagarlo, y lo de las Efectivamente. escaleras está grabado sin permiso ninguno, y por supuesto también por eso no hay figurantes, porque no podían convocar a figurantes, una, para que no les viera tanta gente, y dos, porque no tienen dinero para pagarles, pero claro, imagínense que no sería igual que la primera vez que veamos, porque ya luego la segunda peli ya se desfasaron, ¿no? Con todos esos niños corriendo detrás de él totalmente de forma ilógica, pero en la primera imagínate que estuviera lleno de gente las escaleras, ¿no? Cómo perdería absolutamente el impacto de verlo a él superándose a sí mismo, ¿no? Es un logro para él, no tiene que compartirlo con nadie, ¿no? Además, vemos que en esa escena él se levanta a las 4 de la mañana y va a hacer deporte, va a ejercitarse, y es lógico pensar que después de esa ejercitación, digamos, haya llegado a ese punto de deporte, que suba esa escalinata corriendo, y pueden ser las 6 de la mañana, no tiene por qué estar lleno de gente esa parte de la ciudad, por ejemplo, tan un poco más turística y menos cosmopolita, probablemente. A mí me parece que esta película es una delicia y hay un montón de casualidades estupendas. Por ejemplo, el director, al que no hemos citado y ha estado mal, desde luego, que es John Avildsen. La verdad es que se rumorea, se dice, se cuenta que no estaba interesado en la historia de boxeo, que él lo que quería era contar el drama y el romanticismo entre una pareja de dos derrotados, dos vencidos. Lo dicen ellos mismos, ¿no? Somos dos bichos raros, soy un estúpido y tú una tímida. Y a mí me parece que desde ese punto de vista la historia del amor está perfectamente contada. Y además con un drama familiar bastante duro, porque digamos uno de los protagonistas, que es, perdón, Bart Young en el papel de Polly, Ujú. es verdaderamente una persona que maltrata psicológicamente a una mujer. Y eso se ve perfectamente en la peli, está plasmado. No sé qué opinan ustedes. Hombre, Sí, yo creo hombre, que además en un sí. principio estaba pensado para que fuera la madre, el personaje era femenino y era la madre Efectivamente. de ella, no era el hermano, ¿no? Y Uh creo -huh. que realmente el cambio está muy bien porque además matas dos personajes de uno, ¿no? Tienes a un familiar de ella y al mejor amigo de Rocky, ¿no? Tienes dos personajes ya directamente en uno y creo que hace que esté mucho mejor hilado la trama de por qué la conoce a ella, de que le guste, o sea, creo que fue una decisión totalmente acertada. Y cómo está construido y lo bien que está interpretado el personaje de Polly, que hace que a los 20 segundos de verlo, cuando ya lo ves ahí en el bar, en el espejo y tal, que ya lo estés odiando ya, que ya Y te cause que lo repulsión, ¿no? conoce, lo Y creo que conoce, ¿verdad? la única redención que tenemos nosotros con el personaje y él con nosotros es en Rocky 6. O sea, es como estamos totalmente alejados del personaje hasta esa peli. De acuerdo. ¿Cómo lo ves tú, Lucas? Hombre, yo creo que la peli funciona muy bien a ese nivel y es como tú señalas, Héctor, es un acierto que el director haya querido fijarse en ese aspecto más en lo que es la historia de boxeo, porque cuando vemos Rocky lo que nos quedamos también un poco es como una radiografía de cómo funcionaba la cultura italoamericana de esa época y del machismo intrínseco que existía dentro de lo que eran las estructuras, unas estructuras muy marcadas por hombres, en este caso pues Polly cómo trata a su hermana y Rocky como ya no solo un tipo a contracorriente dentro de lo que es el mundo del boxeo, un señor bueno, que contra todo pronóstico se mete a boxear oye, pues que consigue plantarle cara
a quien le consigue plantar cara, ¿no? Sino, además, como es una rara avis dentro de lo que es un mundo marcado quizá pues, por una violencia en la calle, por una violencia dentro del seno familiar, por una violencia en muchos estamentos y en muchos lugares bueno, que por suerte pues Rocky representa esa resistencia y creo que lo va representando a medida que van pasando las películas. Rocky 6 no sé si es Rocky Balboa, estoy ahora dudando si... Sí. Hombre, yo creo que ahí también es quizá la película que vuelve más al interiorismo de lo que es donde podemos ver cómo evoluciona esa sociedad italoamericana, ¿no? De cómo pasa de que siempre se ha visto en las series y en las películas, cómo pasa de un ambiente de violencia a luego pues asentarse a través, pues en este caso, pues del sector servicios, ¿no? Y de crear otro tipo de economía, otro tipo de vida y otro tipo de relación con respecto a lo que son los Estados Unidos. Yo creo que eso también es un punto a reivindicar, no solo de lo que es la película en sí, de la primera a la sexta, que para mí son las mejores de la saga. Sí, no totalmente de acuerdo. Hombre, y yo si hay que poner una antes que nada, yo pongo esta película. La 1 me parece que tiene una magia por todos estos condicionantes económicos, por todo, digamos, también por la credibilidad que da un personaje que no hemos nombrado todavía y que me parece, infinito, el trabajo de esta gran actriz que se llama Connie Corleone. Tómenme la broma, ¿vale? Talia Shire, ¿no? A mí me parece que le da, digamos, un punto de ternura a una figura muy, digamos, ruda, como es la de Rocky, ¿verdad? Y esa ternura para mí trabaja de manera sublime. A mí me parece un acierto de casting tremendo, porque por una parte tenemos eso, a la rudeza, a todo lo masculino concentrado en una persona que es justa, que intenta hacer el bien, pero que también, y él lo dice, es un vencido, es un derrotado, es una persona bueno, que no se mueve bien cuando habla una cámara, por ejemplo, pero bueno, sin embargo, estamos hablando de una persona con buen corazón, que encuentra su media naranja y que desde luego hacen una pareja, una química verdaderamente explosiva. No sé si ustedes también lo ven como algo de del fuerte que tiene esta película. Sí, es como además, una balanza, ¿no? Sí. Es curioso lo de Talia Shire porque no fue ni de lejos la primera elección, creo que con casi todo el reparto pasó así. Una de las elecciones era Susan Sarandon, pero decidieron que literalmente que era demasiado sexy para ser el personaje de Adrian, ¿no? Y luego otras actrices que barajaron cobraban demasiado para el presupuesto que tenía esta peli, ¿no? Y entonces Talia Shire fue la única que se ajustaba a todo lo que tenían un poco en mente. Y creo que pasa como con cualquier peli mítica, ¿no? Que ya no somos capaces de imaginar cómo sería con otro actor, otra actriz, ¿no? Cualquier personaje, ¿no? Y creo que es totalmente acertado la elección por el contrapunto que tienen y que al final realmente son la misma persona, se entienden perfectamente porque son lo mismo, ¿no? Solo que, aunque parezca que están en puntos totalmente alejados, realmente son bastante iguales, ¿no? Y lo que comentabas antes de John G. Avildsen, de que no quería hacer la película, realmente esto está dicho por él, fue dicho por él. Él no quería, por lo que dices, de ser una película de boxeo, no estaba interesado en películas de boxeo ni en películas de acción. Y aún así United Artists le envió el guión, le dijo, bueno, léetelo. Aunque ya has dicho que no, pero léetelo. Y él empezó a leerlo y dice que bueno, porque la peli empieza con el combate, ¿no? Entonces dijo, bueno, combate, vale, no me interesa. Y que cuando llegó al momento, justo después del combate, en el que él llega a su casa y se pone a hablar con las tortugas, ahí dijo que ya estaba comprado absolutamente, que ya acababa de ver lo que quería dirigir, que eso sí quería hacer, lo que estaba viendo que no era una película de boxeadores, que era otra cosa. Y ahí en ese momento, en esa secuencia fue la que decidió que quería dirigir esa peli, ¿no? Porque sí es verdad que míticamente se recuerda en Rocky como una peli de boxeo, ¿no? Pero realmente lo que menos tratan en la peli es el boxeo. Lo que menos vemos es boxeo en la peli. Es un drama en toda regla
de una clase social, de dos clases sociales enfrentadas, y lo que menos importa es realmente el boxeo en la peli, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo ves, Lucas? Bueno, con respecto a la relación entre ellos dos o con respecto Sí, a... en general, la verdad que hemos empezado a picotear demasiado la película, pero No, hombre, yo creo desde luego, que ellos hacen una buena balanza, es un equilibrio constante porque también es verdad que yo creo que ella le aporta a Rocky, pero que Adrian también le aporta al boxeador. Creo que, o sea, que el boxeador también le aporta a ella. Creo que lo que se produce, como tienen que ser las buenas relaciones, es que entre los dos se equilibran, tanto el uno Mm. como el otro. Y yo creo que a nadie se le pasa desapercibida o nadie se va a olvidar de esa escena final donde Rocky termina el combate y lo que va es a buscar a Adriel, ¿no? Y la llama a gritos entre la gente y ella le llama a él. Adrián. Sí, exactamente. No solo por la parte de migrantes, sino también por la parte bonita, ¿no? Que supone todo eso. Yo creo que sí, que es una pareja del cine pues que es interesante. Lo que sí es Y verdad mítica, diría que yo. Adriel quizás no sea un personaje, que es lo que dice mucha gente, ¿no? Y eso también es otro debate, que no sea un personaje femenino a reivindicar, pero también tenemos que tener en cuenta que que también existe este tipo de perfiles en la sociedad, que no todas las Claro. mujeres son Pues yo no estoy de acuerdo. como la Yo no protagonista estoy de de Million acuerdo. Dollar. Claro, a mí me parece que evidentemente no se trata de una mujer fuerte. Eso yo creo que está claro, que tiene, digamos, fragilidad, aunque aparente, digamos, porque evidentemente ella mismo lo dice, es tímida, no se expresa de manera fuerte. Evidentemente el hermano impone su ley, que tendríamos que ver, digamos, en otra película probablemente, digamos, toda la relación entre ella y el hermano, pero para mí me parece que es un personaje femenino absolutamente verosímil, que está muy bien construido, que después de la película, pero antes, digamos, al inicio ya conocemos a Adrian con unas cuantas escenas, y a mí me parece que de hecho es un fuerte de la película, y tal es así que las demás sagas en donde Adrian tenía una participación destacada, que fueron unas cuantas, yo creo que la conocíamos y que la adoptamos como una persona más. No sé cómo lo ves tú, por ejemplo, este melón que acaba de abrir Lucas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el personaje de Adrian es un personaje muy fuerte, lo que no está empoderado. O sea, no creo que sea un personaje femenino Claro, claro, empoderado, Exactamente. pero sí que es un está personaje claro. bastante fuerte, porque además aguantar a una persona como Polly al lado tuyo, una persona hostigadora absolutamente 24 horas al día, y Sí, ese momento en el que ella se revela ante él y le grita, posiblemente, no lo sepamos nosotros, pero posiblemente por primera vez en la historia de sus vidas, creo que es un personaje muy fuerte. Y de hecho, Rocky se hundiría si ella no fuera también un personaje suficientemente fuerte y que fuera un soporte para él, porque si no también el personaje de Rocky se balancearía, ¿no? Y ese momento de justo antes del combate en el que se acuesta en la cama y está totalmente hundido, si no es por ella, también eso él no tiene la energía ni la valentía suficiente para afrontar el combate. efectivamente. Entonces creo que es Es un contrapeso. un personaje femenino Exacto, sí, muy bien sí, 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 construido sí. y totalmente fuerte, ¿no? Eso creo que no tengo dudas ninguna. No, además estoy Yo, totalmente de acuerdo con Norberto porque si seguimos la evolución a lo largo de las películas, en Rocky 6 Adrien ya no está y es una de las partes que te cuenta el drama de Rocky, ¿no? Ya no solo la edad, no solo que se haya retirado, no solo que ya no esté boxeando, sino también que ha perdido una parte que es su pilar fundamental, que es esta chica, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. estupendo. Bueno, comparaciones de esta película. Evidentemente, a nadie se le escapa que tuvo una influencia bastante fuerte no sé, lo reconoce hasta el propio Stallone. Eh, por lo visto, el 24 de marzo del mismo año hubo un combate de boxeo bastante importante entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Y esto le dio la idea
para ir trabajando, digamos, y para ir trabajando personajes relacionados con el boxeo. ¿Cómo ven ustedes también la grabación de la parte más pugilística, digamos, de cuando va iniciándose el combate con ese plano cenital absolutamente que ha quedado ya, digamos, para los anales del cine, ¿no? Ese micrófono cayendo desde el techo y la decisión de grabarlo absolutamente todo desde arriba y también con unos movimientos de cámara, pues, que dejan un combate perfectamente plausible y yo creo que es uno de los aciertos también de la película desde el punto de vista más pugilístico, insisto, más deportivo. ¿Cómo ven ustedes esa escena? Hombre, a mí es una escena que me encanta y es una escena Lo que además sospechábamos, está rodada de atrás para adelante. Se empezó a rodar primero el final, les cargaban de maquillaje y les iban quitando maquillaje poco a poco. Entonces, realmente, el inicio es cuando los actores más cansados estaban, pero fue rodado totalmente al contrario, ¿no? Y es curioso, Ajá. obviamente, como tenían muy poco presupuesto, los figurantes iban rotándose todo el tiempo para los diferentes campos del ring, lo demás lo oscurecían, o metían o sea, personas falsas, eran de cartón. Entonces era como rellenaban porque no tenían para meter gente suficiente, ¿no? Que De hecho, realmente es lo que pasó luego en la sexta peli, sí que tenían dinero, pero en la sexta peli algo muy curioso es que cuando llegan al combate, es un combate que había de verdad ese día. Y la gente no sabía que iba a rodar una película. Entonces, cuando llegan allí, como estos Estados Unidos y todo es posible, ¿no? El sueño americano, pues justo antes del combate, ¿no? Les avisan de que ese día se va a rodar la película Rocky ahí y que, bueno, que van a ser figurantes de esa película, ¿no? Y es curioso que cuando lo cuenta Stallone, ¿no? Que cuando se ve en la peli, que él sale y la gente empieza a gritar, a corear el nombre de Rocky, que eso pasó realmente, nadie se lo pidió, que eso pasó realmente, que la gente empezó a qué corear eso, ¿no? maravilla. Entonces, eh, curiosidades, ¿no? Pero como decías, la escena me parece que está muy bien rodada y que además se nota claramente, al mirarlo de las escalas sociales, ¿no? Se nota claramente la escasez de movimientos de Rocky, ¿no? De Stallone, y Sí. la gran variedad y la agilidad de Apollo Creed, ¿no? De Carl Weathers, Claro. que el tipo, él estaba empezando, ¿no? Como actor, porque era un jugador de fútbol americano, y es curioso que la elección del casting, porque habían elegido a otros actores, pero que eran demasiado fuertes, o sea, grandes, al lado de Stallone, ¿no? Y Claro. el sí para Carl Weathers fue que cuando estaban haciendo el casting lo hizo Stallone en persona con él, ¿no? Él le hizo la réplica. Y que en el casting, por lo visto, le dio algún golpe, ¿no? Pero sin pasarse. Y que Carl Weathers, para excusarse, porque él pensó que su prueba no era lo suficientemente buena, dijo, bueno, prometo que cuando lo haga con el actor de verdad, lo haré bien. Y Stallone Es dijo que que esa prepotencia fue la que le hizo decidir que era él. hablan de que resultó bastante altivo, ¿no? Weathers en esa prueba y que eso, al contrario de lo que él pensaba probablemente, pues le resultó bastante positivo para pasar esa prueba. Como anécdota, esta película tiene un montón de referencias, o sea, es un poco el cuento de la Cenicienta, es un poco la historia de aquel perdedor del que nadie espera nada y que de repente se encuentra en un momento dulce porque casi por suerte o sin casi, por una suerte, pues puede hacer lo que más le gusta y lo hace con los mejores. Pero hay un momento, por ejemplo, en que me encanta cuando el rumor llega a uno de sus entrenadores que le denostaba, que no era, digamos, partícipe del éxito de Rocky. Precisamente él lo dice, estaba harto de ti porque tú podías haber llegado, pero no llegaste porque no te esforzaste. Llega un momento en el que dice, ¿por qué no me apoyaste cuando debías? Ahora me vienes a buscar trabajo. Al final se lo da el trabajo, pero me encanta el momento de no me apoyaste en un preciso instante cuando más lo necesitaba, y ahora que ha dado esta casualidad, vienes a congraciarte conmigo.
bueno, después de esta escena aparece Rocky saliendo de la casa, yendo a por él y abrazándolo como diciéndole, no hombre, el pacto está hecho, tú eres mi entrenador de siempre y lo vas a seguir siendo, pero esa charla es muy dura y es bastante inspiradora para mi punto de vista. ¿Cómo lo ven ustedes? Por Y ejemplo, además Lucas. improvisada. Es una escena que Stallone Figúrate. improvisó. ¿Improvisaba? No sabía. Sí. Sí, sí. De hecho, no solo es improvisada, sino que es reimprovisada, porque cuando la grabaron, o sea, Stallone Lo no grababa. tenía esa parte, no tenía esa parte escrita de bien el diálogo, porque no sabía exactamente cómo quería afrontarlo, entonces decidió improvisarlo. Y cuando acabó la toma, todo el mundo estaba aplaudiendo de acabar de flipar de lo que acaban de ver, y que cuando termina, dice el de sonido, pero estábamos grabando. Y no había grabado el sonido, entonces ya tuvieron que volver a hacerla y otra vez volver a improvisarla, pero claro, ya él cuenta que no era lo mismo que la que había grabado, Claro. o sea que nunca veremos si esta nos parece buena, esta secuencia, cómo sería la original, ¿no? La primera toma que grabaron. Aún así quedó estupenda, hay que decirlo, me encanta esa escena y hay que reconocer que en unas declaraciones del mismo Stallone, muchos años después, dice que el cabreo con este personal de sonido llegó hasta tal punto que se enfadaron, que se cabrearon, que hubo algún insulto y que incluso dijo, no voy a firmar esta película no me gusta y no la voy a firmar. Y claro, Stallone recuerda que, por ejemplo, tuvo muchos premios en esta película relacionadas precisamente con el sonido, y que es curioso que lleguen, digamos, a ese punto de situación de no firmar un trabajo y que podía haber sido el más destacado de tu carrera. ¿Cómo lo ves, Lucas? Hombre, yo, en base a lo que decía Héctor, que es una secuencia pues totalmente motivacional, es que yo creo que Rocky tenemos que entenderlo como eso, una película completamente motivacional. Antes Norberto rescataba un dato que yo no conocía, y es que la escena de las escaleras se había rodado sin permiso, y yo creo que esa escena, por ejemplo, es una de las más motivacionales del cine. Todo el entrenamiento, Por pero ese supuesto. momento en el que él sube las escaleras y llega a la cúspide, y estoy, vamos, absolutamente de acuerdo con Norberto de que si se hubiera contado con extras y hubiese habido más personas allí, eso no hubiera sido para nada lo mismo. Estamos hablando de una película de superación personal, de una película de arriesgar, de apostar por uno mismo. Yo creo que no es esa la única escena, sino son todas. La pelea de la escena final, la de la pelea, está impecablemente, a nivel técnico, está muy bien rodada para el lo que tenía. presupuesto con el que contaban y para lo que es la película. Y todo en sí, todo lo que es el paquete completo de Rocky, consiguió quizá convertirse en un icono de la motivación y del éxito hacia lo personal. Y es que hoy en día, por ejemplo, no se entiende el hecho de entrenar o de perseguir una meta sin esa música de Bill Conti. Es que es una cosa que está, o el ojo del tigre, ¿no? Ese tema también. Pero especialmente esta, se recargó tanto el uso de esta fanfarria for Rocky, que así se llama, ¿no? Por Bill Conti, que a mí me parece que desde luego llegó un momento en el que el nivel de saturación fue tal, yo no sé ustedes, y digo, por favor, no. Después cambiaban para narrar algunos éxitos deportivos con otras canciones como Carros de Fuego. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Chariots of Fire. We Are the Champion la han puesto hasta la saciedad. O sea, yo creo que hubo un momento, ahora últimamente no, porque Queen es bastante más famoso, pero llegó un momento en el que We Are the Champion era lo que conocía todo el mundo de toda la discográfica de Queen, y eso era un poco injusto, ¿no? Aún siendo una buena canción. Y es verdad que esta canción forma parte de una constelación de canciones motivacionales, como dice Lucas, y es una estupenda prueba de toque, desde luego, de todo lo que consiguió esta película.
Es que Capítulo además de premios. la banda Sí, sonora que es de Bill Conti, con el sí, tema este sí. de Gonna Fly Now, o sea, Bill Exacto. Conti luego tiene una larga trayectoria de pelis junto a Stallone, ¿no? Las que casi todas las siguientes pelis que hizo, la banda sonora era de Bill Conti, ¿no? Y, Sí, y se nota, o sea, es como cuando escuchas una banda sonora de John Williams, que automáticamente dice, esto es de John es él. Williams. Sí, sí, Totalmente. sí. Pues cuando escuchas una banda sonora de Bill Conti es como que también tienen todas ciertos elementos que hacen que se parezcan entre sí y que automáticamente las reconozcas, obviamente salvando las distancias de que Bill Conti no es John Williams, Claro. pero si un poco ves las pelis donde ha puesto la banda sonora, sí que te das cuenta de eso, ¿no? Y bueno, con el tema de esa escena mítica de las escaleras, que fue una de las primeras de la historia de grabarse con Steadicam, de hecho se había inventado el año anterior, creo, la Steadicam, Cierto. y fue el propio creador de la Steadicam, o sea, no como ahora, ¿no? Que todo el mundo, o sea, hay, todo el mundo no, estoy generalizando, ¿no? Pero que en todos lados hay alguien que sabe usar una Steadicam, pues en ese Ujú. momento solo estaba ese señor y fue él en persona a usar la Steadicam, ¿no? Y ya para Desde terminar con el luego, tema de las sí, escaleras, sí, sí. eh, que todos recordamos la estatua que aparece en la tercera peli, ¿no? La estatua Sí. de Rocky, que cuando acaba la peli, Stallone decide donarla al museo, donarla allí, y ellos no la querían, decían que no querían eso ahí. Entonces la estatua se colocó en otro lugar de Filadelfia, y cuando se estrenó Rocky 6, y él habla justamente del tema de la estatua, ¿no? De que la habían puesto en otro sitio, pues se recogieron tantas firmas que la estatua se volvió a poner en el Museo de Filadelfia. Entonces, ahora actualmente sigue en el museo, a la parte baja de las escalinatas. Así que la gente llega allí, ve la estatua, se saca la foto y luego se echa la carrera por las escaleras, ¿no? Que es Por algo que supuesto. creo que De todo hecho, el mundo debería hacer alguna vez en su vida. Rocky 6 tiene un guiño a eso. No sé si recuerdas que Poli se lo decía a Stallone, ¿no? Le decía, bueno, quitaron tu estatua. Y él decía como con pena, sí, quitaron mi estatua y tal. Sí, sí. Qué curioso. Bueno, Aquí la a tengo. ver, evidentemente estamos hablando de una película, yo creo que coincidimos, ya hablaremos incluso de la nota de cada uno, que en el caso de Norberto creo que va a ser un suspenso rotundo, ¿verdad? Pero, ¿qué les pareció la trascendencia de los premios de esta película y también la trascendencia desde el punto de vista pugilístico? Porque esta fue una película que desde luego también marcó bastante desde el punto de vista de la senda a coger por otros lados, ¿no? Digo, por el mismo lado, quería decir. Y brevemente, porque nos estamos aproximando al final de nuestro programa de hoy, digan eso, ¿qué les parece como los premios que tuvo esta película? Y una nota para finalizar ya. Hombre, yo creo que los premios, desde mi punto de vista, merecidos y la cantidad de ingente de nominaciones, el Oscar tuvo 10 nominaciones, ganó 3, 10, nada más y y, nada y, y Stallone fue uno de esos, en aquel momento creo que eran 2 o 3 personas nada más las que habían sido nominadas al mismo tiempo a Mejor Actor y Mejor Guionista y teniendo Mejor Película nominada también. Y yo creo que estoy obviamente de acuerdo, porque creo que en el año además de la peli había grandes pelis, pero creo que al menos todas las nominaciones, luego ya en premios ya es más debatible, ¿no? Pero las nominaciones creo que eran merecidas todas, ¿no? Y bueno, yo no soy del todo justo, de todo objetivo, mejor dicho, en cuanto a ponerle una nota, ¿no? Porque yo ya por un poco, por ya antecedentes que tengo de por qué vi la peli por primera vez y por qué esta peli me gustó desde que la vi, ya de niño, yo no puedo darle una nota a lo mejor que una persona que la analice más objetivamente le diera, ¿no? Entonces, me la guardo, pero supongamos que es muy alta. Vale. Esto es una película que coincidió nada más y nada menos que con Todos los hombres del presidente y Madre con mía. Taxi Driver. Y Carrie, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que cualquiera de estas películas que hemos nombrado, perdón, y una de las, perdón, Logan's Run también y King Kong, incluso una versión posterior de A Star is Born, ¿no? Ha nacido una estrella. Posterior, quiero decir, a la original, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú, Lucas, para cerrar? Mira, mi nota lo voy a dejar claro, un 7,5. Un 7,5.
Bueno, Sí, yo sí. creo que con lo que acabas de contar, Héctor, que aquella fue una buena añada, ¿no? Porque tuvimos Y la profecía, y la y la profecía. profecía. Pues Ojo. fue una muy buena añada porque hubo muy buen cine. Hombre, yo una nota, a ver, si le pusemos a Superman Rojo un 7, a esta tenemos que poner un 9, porque por comparación, ¿no? No podemos poner una Vale, nota Por lo menos, vale. sí. Vale, similar. la dejo un 8, la dejo un 8. Pero sí, hombre, sí me gustaría contar una anécdota porque esta película es un mar de anécdotas un poco para cerrar y es que, Rápido, rápido, sí, muy rápido, rápido, por es favor. que, no, el Lloyd Kaufman, el director del Vengador Tóxico y de todas estas películas de la troma, él trabaja en producción en Rocky y es una cosa que a mí me llamó muchísimo, Y con otro sale en la nombre, eso película. sí, Y él dime, sale en la película. Efectivamente. Sí, sí. y El sale en la borracho que película, además. salva, el borracho que rescata a Rocky, que se lo lleva dentro del bar, es él. Bueno, es Qué un bueno. resumen de su carrera posterior, ¿no? De la carrera posterior de Lloyd Kaufman. Oye, pues es un detalle, ¿no? Dentro de todo el mar de detalles que tiene esta cinta, ¿no? Y simplemente por Podríamos contarlo. estar horas y horas y horas hablando de Rocky. Creo que es una de las inconmensurables de una época, de las diferencias que me hubiera gustado tratar con ustedes y que lo haremos en otra película, entre el cine de los 70, de los 80 y de los 90, porque fue una saga tan larga, ¿no? Y de los 2000, mejor dicho. Fue una saga tan larga que yo creo que sencillamente valía para hablar de todo esto. Muchas gracias, caballeros. Cerramos aquí nuestra ventana al cine en el día de hoy. Bueno, Saludos. compañeros, un saludo.